impresionante, qué tremendo, qué hermoso lugar estaba cantando ahí Reyes, qué tremendo. Che, qué lomo que echó el loco. ¿Vio? Impresionante, ¿viste? Antes cuando cantaban hacían esas, ¿te acordás? Hacían esas cadenas ¿cómo era? ¿En el canal? En el canal, ¿cómo era El el enlace. enlace? Me acuerdo cuando cantaba lo veía flaquito. Ahora parece impresionante, se levanta pesa. Y debe ser, sí. Qué Sí. pechuga, qué brazo que tiene, qué grande, Impresionante. vamos Reyes todavía. Lo que estaba mirando el pastor. No, me llamó la atención, qué grande. Y me encantó el lugar, viste la orilla del mar, ahí, Muy lindo, sí. impresionante, el campo, qué hermoso, qué hermoso. Y aparte la letra del tema, un temazo. No temeré, Él está con nosotros. Él está con vos, Él está contigo, Él está con todos, Él está con nosotros, Él está con todo aquel que se atreva a creerle. Él está. Él no es como el hombre, no es como estamos acostumbrados a que nos traten. No, Él, su sí es sí. Él no conoce, no es deudor de nadie. Así que atrévete a creer en Dios en este día. No tengas miedo, no tengas ninguna duda, porque Él no falla, Él es fiel. No importa la situación que estés atravesando, no importa la enfermedad que te esté atormentando o la crisis, confía en Él, porque todo aquel que confía en Él, Dios pelea su batalla. Bien, vamos rápidamente entonces a esto tan lindo que son las 3 oraciones. La primera oración, a ver qué hora es. Wow, cómo se pasa la hora. La primera oración es una oración de dominio territorial y en pantalla va a aparecer el texto de San Mateo capítulo 18, versículo 18, donde claramente dice: todo lo que atéis, fíjate lo que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este texto es para nosotros, para aquellos que tenemos a Cristo en el corazón y que podemos aplicar perfectamente este versículo con autoridad. Atemos, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento atamos todo aquello que se opone a este devocional, todo aquello que se opone a la bendición de Dios, aquello que está haciendo resistencia, ya sea carne o espíritu, los atamos, porque la Biblia dice todo lo que atéis, no dice terrenal o espiritual, todo. Por eso claramente habla: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Lo atamos. Aquellas personas que están haciendo resistencia a este devocional y están maldiciendo como demonios, están maldiciendo, los atamos con lazos triples, cadenas y grillos de pies, manos y lengua, y no se van a desatar por más que digan que no se desatan. Y aquellos demonios, aquellos brujos, hechiceros, aquellos que se están resistiendo, a esta bendición para que caiga, para que no pueda caer sobre la gente, esas personas, esos brujos, esos espíritus inmundos, ahora son atados con lazos triples, cadenas y grillos de pies, manos y lengua, y no se van a desatar en el nombre de Jesús. Pero también nosotros desatamos a aquellas personas, desatamos a las personas que fueron atadas por estas personas o por estos espíritus inmundos. Los desatamos a nuestros hijos, desatamos a nuestro matrimonio, desatamos a nuestros seres queridos, los desatamos, los desbloqueamos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, desatamos la bendición del cielo sobre cada hombre, cada mujer que en este momento nos está viendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tomamos autoridad y te damos gracias, creyendo que en este mismo instante tú estás obrando en cada corazón, en cada persona, en cada mente. Tú estás obrando de una manera tremenda y estás trayendo, Señor, esa liberación de espíritus, de espíritu de sueño, de espíritu de enojo, de ira, de rechazo. Ahora nos liberamos
liberamos totalmente y damos gracias por tu presencia, porque tú estás en medio nuestro y solo a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Heidito. Ahora que está completamente libre, vamos a realizar esta segunda oración que realizamos cada mañana, que tiene como base bíblica Romanos capítulo 10, versículo 9. Y la Biblia nos dice, nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En esta mañana invitamos a todos, ¿sí?, especialmente a los nuevos, a poder recibir esta salvación. Esta salvación que, como usted ve en pantalla, tuvo un precio muy alto. Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener la oportunidad de llegar al cielo. Si usted quiere tener esa oportunidad, primero tiene que aceptar a Jesús como Salvador y creer que Dios le levantó de los muertos. Y esto lo vamos a hacer a través de una oración. Y si usted lo quiere realizar, coloque su mano en su pecho, cierre sus ojos y repita juntamente conmigo, que le vamos a ayudar desde este lugar a poder recibir a Cristo en el corazón. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis errores. En esta mañana yo confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Padre, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y prometo amarte, servirte y seguirte hasta que vengas por mi vida. Y si tales cosas yo no hiciere, que Dios me lo demande. Amén y amén. Bienvenidos a todos a la familia de Dios, a la familia de Cristo. En el zócalo de su pantalla va a aparecer un numerito de teléfono que es el 2984-970772. Cualquier duda, cualquier consulta que tenga, cualquier pedido de oración se puede comunicar con nosotros, que nosotros vamos a estar respondiendo a la inmediatez. Bueno, tercera oración que hacemos en la mañana es la renovación del espíritu en nuestra mente. Esta oración tiene dos bases bíblicas y una de ellas está en Efesios 4:23, donde el apóstol Pablo nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La segunda base bíblica que tiene esta oración es en Apocalipsis 3:18, donde al final dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta oración va a estar saliendo en su pantalla y la leemos todos juntos con una mano en la cabeza. Leemos así: Señor Jesús, renuevo el espíritu en mi mente para entender y discernir cuál es el diseño, el propósito y la voluntad de Dios para con mi vida. Y según tu palabra, recibo sabiduría para multiplicar todo lo que Dios ponga en mis manos y para administrar el tiempo. Cubro mis ojos con colirio celestial para ver a través de la santidad de Dios y por medio del Espíritu Santo alcanzar la interpretación de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ya estamos listos para empezar este devocional. Dijimos que el título de este devocional es Esperanza y perspectivas perdidas. Y esto es lo que presenta el liderazgo de Saúl. Dijimos que el liderazgo de Saúl representa la carne y el liderazgo de David representa el liderazgo del espíritu. Es increíble cómo se diferencia, que es muy notoria la diferencia entre un liderazgo y otro. Los resultados son también muy notorios. Los resultados de un liderazgo del rey Saúl son muy precarios. Y es un liderazgo que viene en decadencia constantemente, y el liderazgo en cambio de David es un liderazgo que va en crecimiento, y eso es muy importante de destacar en la iglesia. Cuando vos te encontrás con un liderazgo, el liderazgo de Saúl es un liderazgo que tiene es de a corto plazo. Y cuando vos te encontrás con un líder que tomó las actitudes de David, o sea, que se inclina por el camino del Espíritu, y es un líder que va a tener éxito a largo plazo y un liderazgo a largo plazo. Así que bueno, las citas bíblicas que vamos a estar tocando y que vamos a estar abordando son Romanos capítulo 8, versículo 37
y al 39. Dice así: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también vamos a ver Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, que dice así: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bien, estas dos citas que hemos hoy tratado, tenemos que tenerla a mano porque vamos a necesitarlas. Mientras la base de Saúl se desborona, él últimamente se vuelve volátil y paranoico. Si ustedes conocen la historia de Saúl, ya él empezaba a ser atormentado por espíritus inmundos. Había sido destituido. Miren hasta qué punto llega, ¿no? El poder, el convivir, el hacer la voluntad personal, un liderazgo de carne, te lleva a un desboronamiento donde los espíritus inmundos terminan atormentando a la persona. Y así estaba Saúl. Y para completarla dice que el pueblo saca este cántico. Es medio travieso el cántico que hace. No sé si se acuerdan, primero de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Este cántico que dice: Saúl mata a sus miles y David a sus 10.000. Para una persona que tiene una base inestable de confianza personal, por causa de que está basado en sus propios argumentos, esta canción es el derrumbe, es como una piedra en el zapato. Es como una piedra en el zapato y lo peor de todo, que no te lo podés sacar, ¿viste? Es que molesta. Y cuando te encontrás con una persona que tiene un liderazgo inestable, esa piedrita, esas cositas son lo que le ayudan al liderazgo carnal a derrumbarse del todo. Y abre puertas, ¿para qué? Para que entre el celo, para que entre la ira, para que entre la contienda. Y hoy nos encontramos con liderazgos así dentro de las iglesias. ¿Pueden actuar los dos liderazgos juntos? Sí, pueden actuar. Hoy yo como pastor puedo decir que experimento dentro de mis líderes este tipo de manifestaciones. Aquel que está en el liderazgo del espíritu y aquel que está en el liderazgo de la carne. El que tiene él vendría a ser un liderazgo de Saúl y el liderazgo de David. Y yo sé que algunos dirán, ya seguro, a ver, yo seré el espíritu. No, si te cae el poncho, ponételo. Pero yo creo de que uno se da cuenta cuando actúa en la carne y cuando actúa en el espíritu. ¿Cómo te das cuenta? Un liderazgo en la carne es un liderazgo de chusmeríos. Es un liderazgo que ensucia a los demás. Es un liderazgo que habla, que no puede retener algo privado, sino que sale a hablar a otros de lo que escuchaste. Es un liderazgo dañino. El liderazgo carnal es un liderazgo mezquino. Dentro de eso entran los que son los celos. Crees que estás ayudando al líder a cargo y lo que estás haciendo es pegar fuertemente a la estructura del ministerio. Entonces, ¿es dañino el liderazgo de Saúl? Claro que sí, hombre, es muy dañino. Y el liderazgo de David es hermoso, porque es un liderazgo dependiente de Dios. Es un liderazgo dependiente de Dios. Que hoy
lamentablemente se encuentran esos liderazgos dentro de la iglesia, y sí, lamentablemente. Y no saben la preocupación que produce eso. ¿Por qué? Porque es dañino. Las intenciones de Saúl hacia David en ningún momento eran buenas. ¿Se imaginan la gente cantando? Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. David, no se olvides que había matado a Goliat. Pero iba a la guerra y hacía estragos. Era pero increíble en los antecedentes de David. Pero por causa de que iba David tomado de la mano de Dios, como había una dependencia a Dios, iba de gloria en gloria, iba de victoria en victoria. Saúl dependía de su espada, David dependía de Dios. Y los resultados son muy notorios. Y hoy, cuando te encontrás con un liderazgo espiritual, los resultados son muy increíbles. Cuando vos te encontrás con un liderazgo carnal, se hace el víctima, se esconde detrás de la victimidad, cree de que todos están en contra de él, se siente atacado o atacada, se sienten como abordados, se sienten invadidos. Y vos decís, pero no, nada que ver, no es así, sí es así, porque fulano. Y es desgastador tener personas así. Es desgastador, porque llega un momento de decir, bueno, hacé lo que quiera, amigo. No, es terrible lidiar con personas así. ¿Se puede cambiar de un liderazgo a otro? ¿Puede pasar? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede pasar? Lucas está concentrado invocando al mate. Se puede pasar. ¿Por qué? Porque si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Dios te restaura, Dios te libera. Primero Dios te libera, después Dios te restaura. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, soy del liderazgo de Saúl, moriré. No, pará. Estás en la carne, pero si hoy te arrepentís y te volvés a Dios, Dios te da un liderazgo del Espíritu. Podés, pero para eso tenés que humillarte, arrepentirte y tirarte a los pies de Jesús y decirle, Señor, hazme una persona nueva. Acá dice, y a través de esto, David nunca dijo una palabra en contra de Saúl. Mirá qué tremendo, teniendo David todas las condiciones para poder criticar a Saúl, porque se veía a la legua la deficiencia de liderazgo que tenía. Pero David siempre se mantuvo ahí callado. Dice, el joven David pasó horas con Saúl en sus momentos más depresivos y despiadados. Y a pesar de todo, de que David estaba con Saúl, lo cuidaba, le cantaba, salían los espíritus inmundos, Saúl no lo podía ni ver. ¿Pero por qué? Por causa de su carnalidad. ¿Y qué es su carnalidad, qué es lo que atraía? Espíritu de celo, espíritu de pérdida de autoridad, miedo a la pérdida de autoridad. Claro, se sienten como que le van a quitar autoridad, entonces ¿qué hacen? Buscan todos los medios para eliminar al oponente. Oponente que es nada más ni nada menos que un siervo de Dios. Pero él no lo ve así, lo ve como una amenaza. Y hoy nos encontramos con eso. Sí. Nos encontramos con líderes, con pastores o con aquellos que están llevando liderazgo, están con gente a su cargo. Cuando están en la carne, ¿qué hace? No permiten que nadie crezca y tienen todo debajo de su pie. Y ojo, esto pasa aún en el pastorado, Entonces tienen miedo. Entonces son personas que no invierten tiempo en nada, son ellos nada más. Pero qué lindo cuando vos te encontrás con un líder que se sienta y te habla, Jairo, y quiero enseñarte, Jairo, te entendés, Jairo, cabeza dura, Jairito, Luquitas, cabeza, y el pastor insiste y te habla, y dice, qué pesado que es este hombre, pero no es que sea pesado, sino que es un hombre visionario, es un hombre de Dios, que cree por vos, cree que lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. Ahora, no era el caso de Saúl.
No era el caso de Saúl. Quería ser único. Quería ser único. David, para Saúl, era una amenaza. Claro. Y de allá para la gente cantando afuera. ¿Sabes qué terrible que es eso? Ay, Dios. Y esto también quiero destacar. Muchas veces nos encontramos en la iglesia con una iglesia carnal. ¿Y qué es lo que hace una iglesia carnal? La iglesia carnal no actúa conforme a esto. Actúa fatuamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vos no tenés discernimiento y vos ves que la iglesia no está como tiene que estar, vos no podés decirle a personas carnales, no podés decir, uy, que mirá, qué bien que cantás, pero este es mucho mejor que vos. ¿Y qué costumbre tiene la iglesia de elogiar a otros más? Pero es terrible esto, es terrible. Oh, no hay como aquel, no hay... Yo digo, pero qué y yo muchas veces hablo con mi gente, les digo, tenemos que tener mucho cuidado a los elogios de la gente. Tenemos que tener, porque la gente ignora y te exalta y no se da cuenta que puede provocar una división dentro del ministerio, que puede provocar la ira de Dios. Cuando la gente empieza a exaltar a un pastor, empieza a exaltar a un líder, y no se dan cuenta que le están dando más gloria al hombre que a Dios. Entonces, a mí cuando me empiezan a decir, ¿por qué esto? No, pará, no me digas tanto que me lo voy a creer. Yo es como que, no, tranquilo. Qué terrible cuando la iglesia exalta al hombre, cuando la iglesia tal vez no tiene malas intenciones, pero como son actitudes fuera de lugar, provocan cosas que no tienen que provocar. El cántico del pueblo provocó a ira a un Saúl, provocó a una desestabilización en la vida, en la mente, en el corazón de Saúl, y provocó una persecución contra la vida de David. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? Por supuesto, hay cosas que se tienen... una cosa no quita la otra. Yo, por ejemplo, me encuentro con gente destacada dentro del ministerio. Exalto la vida de Jairo, pero también exalto la vida de Lucas. Trato de buscar un equilibrio para que nadie se altere. Pero otra cosa, lo que hacía el pueblo de Dios. Por las calles cantaban la locura de David, la exaltación del poder, el éxito de David y la decadencia de Saúl. Provocó una guerra interna que no la podían parar, hasta llegó a la autodestrucción. Entonces, que Dios guarde no solamente al liderazgo, que Dios guarde a la iglesia para actuar correctamente. Aún así, la canción traviesa en la calle pareció cambiar la perspectiva de Saúl hacia David. El chico que alguna vez había sido un fiel servidor para Saúl, quien hacía todo lo que era confiado bien, fue repentinamente una amenaza en los ojos de alguien que estaba ahora absorto en sí mismo. Mientras más Saúl iba por su propio camino y buscaba construirse a sí mismo desesperadamente, más confianza desarrollaba hacia los demás. Dejemos que esa sea una lección poderosa para nosotros. Cuando nuestro enfoque y nuestra fe cambian de la fuerza de Dios a la nuestra, los resultados siempre nos encontrarán aislándonos en nosotros mismos de alguna manera y perdiendo nuestra perspectiva de necesitar liderar a otros efectivamente. Y esto es así. Saúl, por causa de que se había desviado totalmente, había perdido de vista el sentir de liderar. No estaba liderando, se había transformado en un perseguidor, en un loco. Si David en ningún momento le presentaba ningún tipo de amenaza, al contrario, pero el tema de cómo es carnal, como Saúl estaba en la carne, estaba en una actitud de celo.
Y qué terrible que son los celos. Los celos son dañinos, porque terminás matando a las personas que vos realmente son una bendición para vos. Las terminás matando. Qué terrible cuando en el ministerio hay celos. Vienen otros de afuera, que vienen con capacidad, que vienen con talentos, que vienen con y quieren aportar una bendición, pero el carnal no lo quiere recibir, no lo acepta. Se siente como invadido, se siente como que lo van a aislar, lo van a hacer a un lado. En ningún momento en la obra del Señor hay lugar para todos, pero el carnal se cree único. El carnal se cree que que todo tiene que girar alrededor de él, y estás equivocado. La obra, la iglesia, es un cuerpo, y el cuerpo está constituido por diferentes miembros. Cada uno tiene una función específica dentro del cuerpo. O sea que la oreja no se puede poner celosa de la mano, ni la mano se puede poner celosa del ojo, porque cada cual cumple una función específica dentro del cuerpo. Ahora, es importante esto, lo que les estoy enseñando, porque si la iglesia no toma el liderazgo, no toma esta madurez, nunca va a crecer el ministerio. Entonces es necesario, entonces, y está el carnal que me está viendo ahora y dice, entonces me hago a un lado. Esa es la actitud del carnal. Pero el carnal que quiere cambiar, ¿qué dice? Está bien, voy a orar. Pido perdón por todo, por haberme comportado fatuamente. Me arrepiento y me vuelvo a Dios. Cuando esto ocurre, la iglesia empieza a expandirse. Cuando esto no ocurre, el liderazgo, y lo peor de todo, que se juntan los carnales, se juntan, un abismo llama a otro abismo, se juntan y comentan y se alimentan en su propio ego, ese espíritu se hace cada vez más fuerte y se prepara para atacar a los que están en el espíritu. Ahora, la Biblia dice claramente que el reinado de Saúl perece totalmente. Yo quiero que entiendas de que ese liderazgo de Saúl es dañino y no podés tomarlo, no podés vivir con ese liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, porque daña al cuerpo de Cristo. No es que estás dañando a tu hermano, estás dañando al cuerpo de Cristo, y esto tiene que solucionarse cuanto antes. ¿Y cuál es la solución? Tirándote a los pies de Jesús. Estábamos hablando en el libro de Romanos, entonces capítulo 8, versículo 37 al 39, dice la palabra de Dios: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta palabra está para aquellos que hoy se encuentran sitiados por carnales. Para aquellos, de repente, posiblemente vos estás en el ministerio y te encontrás con líderes, un liderazgo de Saúl, un liderazgo de celo, de contienda, de chusmerío, un liderazgo envidioso. Bueno, no por eso vas a dejar el ministerio. Permanecé firme en tu puesto. No dejes, porque ese liderazgo de Saúl, tarde o temprano, Dios lo corta. Tarde o temprano, o se convierte, no es que prevalece dentro de la iglesia, Cuidado, no. Puede tener su participación dañina, pero nunca te olvides que la obra es de Dios y no es del pastor. ¿Qué quiero decir? Que tarde o temprano ese liderazgo caduca. Ahora, te comparto esto a vos para que permanezcas firme en tu puesto. Porque si vos te aferrás a Dios, sin importar que estés rodeado de un liderazgo de Saúl, bien, quiero decirte que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sigue fiel,
sigue fiel, mirándolo a Él, sin temer. ¿Por qué? Porque Dios está de tu lado. La Biblia claramente dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Eso, solamente un liderazgo del Espíritu puede hacer esas cosas, porque alguien que está en la carne está constantemente velando para que nadie se levante y de esa manera pisarle la cabeza. Eso es lo que hace un carnal y que hay por todos lados. Yo lo estoy viviendo, hoy tenemos gente así, pero que Dios nos ayude a poder orar para que esas personas se conviertan al Evangelio y para que esas personas se metan en la brecha y comiencen a ser un liderazgo de David, un liderazgo del Espíritu. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Que esto es desgastador? Claro que sí. Pero siempre recordá la actitud de David. David dependía de Dios. Y todo aquel que depende de Dios permanece, prevalece. Hay garantía de éxito. Entonces, la importancia, y no importa que lo que vean tus ojos sea totalmente opuesto a lo que vos querés. Vos agarrate de Dios. Agárrate de Dios, sé fiel a tus pastores, sé fiel a Dios. ¿Por qué digo así? Porque si no podés ser fiel a tus pastores, que los ves, mucho menos a Dios. Saúl carecía de fidelidad, carecía de lealtad. Había avaricia, odio, venganza, y eso lo llevó a ser destituido de la presencia de Dios. El liderazgo efectivo exige en nosotros tener una base fuerte para así poder tolerar la tensión cuando llegan los retos. Las bases fuertes nos permiten comunicar una dirección clara cuando otros empiezan a desviarse del camino, porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Vos fíjate, ponete a pensar que David, al ver que Saúl se estaba desviando, él quería aportar, él quería corregir, quería ayudar. Le cantaba y los demonios huían. Y de repente un Saúl perseguidor, destructor, se transformaba en le decía, hijo, que Dios te bendiga. Lo elogiaba y él sabía que David era una buena persona, pero cuando venía los demonios lo tomaban, porque cuando el espíritu y la carne lo tomaba, se ponía ciego y esta persona que quería hacerle bien, como David, lo veía como un enemigo y buscaba la forma de matarlo. Y no solamente él, sino que ponía a un ejército, toda una nación, en contra. Ahora, qué terrible cuando esto ocurre dentro de la iglesia. Qué terrible cuando esto ocurre dentro de la iglesia. Cuando vos ves que a tu hermano que está aportando a parte del ministerio lo ves como una amenaza y lo querés perseguir, lo querés aniquilar, lo querés fuera de la iglesia y terminás diciendo, esta persona es una amenaza para el ministerio. No, la amenaza sos vos, que sos un carnal. Porque esa persona que vino al ministerio o que está dentro del ministerio que Dios levantó, es un ministerio que Dios puso. Entonces renunciá a esa mentalidad, sacá eso de tu corazón, humillate y unite a este gran ejército, a este gran equipo, para que la iglesia pueda crecer. Y de esa manera vas a encontrarte no persiguiendo a la iglesia, no cortando el cuerpo de Cristo, sino liderando a otros para que pueda así de esa manera crecer la obra y expandirnos a todos los rincones, a todos los lugares. Esto es hermoso, pero solamente con el liderazgo de David se puede lograr, o sea, con el liderazgo del Espíritu. Entonces estábamos diciendo que las bases fuertes nos permiten comunicar una dirección clara cuando otros empiezan a desviarse del camino. Qué hermoso que es eso. Eso agrada el corazón de Dios. El viaje de Saúl hacia el liderazgo destaca la importancia de construir una base sólida de fe en Dios desde el comienzo. Construir liderazgo desde la raíz significa que no permaneceremos pasivos o escondidos en nuestros llamados hacia nuevos territorios. Por lo contrario, creceremos más fuerte con
con cada paso, grande o pequeño, que demos en obediencia a Dios. Ahora, cuando yo empiezo a entender que el liderazgo en Dios es correcto, cuando yo empiezo a corregir a otros que se están desviando por el camino correcto, lo empiezo a corregir, empiezo a tener ese respaldo de Dios, empiezo a ser habilitado por Dios. Eso a mí me potencializa y es lo que hace que mi ministerio explote en avivamiento. Ya no me voy a ocultar más, ya no voy a reprimir más mi talento, ya no voy a estar más desperdiciando tiempo, sino que voy a exhibir, voy a salir, voy a bendecir con lo que tengo a otros, y de esa manera otros crecen, la iglesia se fortalece, la iglesia se expande, la iglesia crece, y ahí es donde entramos en un glorioso avivamiento y la iglesia empieza a ser de bendición en la sociedad. Mientras la iglesia siga con el liderazgo de Saúl, la iglesia nunca va a impactar la sociedad. Al contrario, la iglesia va a vivir en un conflicto continuo. Y si en este momento me estás viendo vos que tenés un liderazgo de Saúl, posiblemente me estés odiando y estés diciendo esto no es así. No, sí es así. Tenés que renunciar a ese liderazgo de Saúl y volverte a Dios con todo el corazón. ¿Por qué? Porque lo que vos crees estar haciendo bien, estás dañando el cuerpo de Cristo. Otro relato bíblico más claro del que tenemos es cuando Saulo de Tarso, creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba trabajando para su causa, para la causa, una causa buena. Y dice que cuando iba camino a Damasco, se presenta a Saulo y a todos sus amigos, dice que se les presenta el Señor en el camino y todos caen por tierra. Y dice que Saulo dice: Señor, ¿quién eres tú? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira lo que le dice: a quien tú persigues. ¿Cómo? Sí, él no estaba siguiendo una justa causa, él creía que estaba haciendo lo correcto, pero todo lo que hacía lo hacía religiosamente, carnalmente. Pero ¿qué pasó? Jesús apareció y cambió ese liderazgo carnal, ese liderazgo terrenal, por un liderazgo espiritual. Le dijo: ve, porque te envío a los gentiles. Claro, Jesús en Hechos capítulo 9, versículo 5, le dice que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saúl creía que estaba haciendo lo correcto, pero lo único que estaba haciendo era dañar el cuerpo de Cristo. Estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo y no se daba cuenta. Y esto es lo que hace el liderazgo de Saúl, un liderazgo carnal. Persigue al cuerpo de Cristo, corta, mutila, destruye el cuerpo de Cristo. Ahora, pero quiero decirte algo: tu liderazgo carnal no tiene vida, no tiene duración. Tarde o temprano Dios se encarga de truncarlo. Pero esto no es un final para tu vida. Así como Dios cambió un Saulo de Tarso, la amenaza, un Terminator en aquel tiempo para la iglesia, lo cambió y se transformó en el apóstol Pablo. Yo creo de que Dios puede transformar tu vida, puede revolucionar tu mente y transformarlo de un liderazgo de Saúl, pasarla a un liderazgo de David, un liderazgo de la carne, pasar a un liderazgo del espíritu. Y lo que no pudiste alcanzar en el liderazgo de Saúl en 10 años, con el liderazgo de David, el liderazgo del espíritu, lo vas a alcanzar en 1 año. Así va a ser la diferencia, así va a ser la proporción. Por eso, qué lindo sería que te volvieras a Dios. Qué lindo sería que oremos en este momento para que vos te arrepientas y le digas: yo, es verdad, he estado actuando fatuamente, tengo celos de aquellos que tienen diferentes dones, capacidades, y que por causa de estar en la carne los he tenido como una amenaza. Los he tomado como una amenaza y he creído que va a ser una amenaza para el ministerio cuando nada que ver. Lo que me ha estado hablando son nada más nada menos que los celos, la envidia, el miedo de ser superados. No tengas temor, porque tu lugar nadie te lo va a quitar.
El lugar que Dios te dio, nadie te lo va a quitar. Por eso es importante, por favor, que corras al liderazgo espiritual, para que sepas que el lugar que Dios te puso es un lugar de privilegio y que solamente vos podés ocuparlo. Y tenés que dar lo mejor de vos para poder decirle al Señor: aquí estoy, Señor, he dado todo lo que tengo, aquí estoy, siervo inútil soy, he hecho todo lo que me has dicho y me proyecto a lo que tengas para mí. Pero eso lo hace un espiritual, el carnal no lo va a hacer jamás. Oremos para que Dios pueda darte un liderazgo espiritual y puedas crecer dentro del cuerpo de Cristo. Hoy este tema Dios lo está llevando a cabo en todas las iglesias, porque hoy Dios ha dicho claramente en este tiempo que solamente su obra va a activar con un solo liderazgo, el liderazgo del Espíritu. El liderazgo de la carne sí o sí va a ser tratado por la mano de Dios y sí o sí va a desaparecer sobre la faz de la tierra, dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Señor, bendigo a todos los que nos están viendo. Bendigo a las personas que hoy, Señor, están sirviendo a Dios con ese liderazgo espiritual, que vienen sufriendo persecución, desprecios, chusmeríos, traición, que les vienen, que levantan murmuraciones a las espaldas y contaminan la mente de aquellos que están liderando a pastores, están levantando argumentos mentirosos con tal de que esa persona sea quitada del ministerio. Señor, en este momento fortalezco a ese ministerio espiritual, aquellos que están sirviendo espiritualmente, los fortalezco. Y Dios mío, pido que intervengas en aquellos que están llevando liderazgos carnales, que están en la carne sirviendo. Señor, te pido que venga la luz, que venga el arrepentimiento, que venga la convicción de pecado y que entienda de que carnalmente no se puede servir a Dios. Y que este ministerio, este liderazgo de Saúl tiene su fin, no prospera, va en decadencia, día a día se desborona. Señor, extiende tu mano, saca a esos líderes, a esas líderes, a todos aquellos que están llevando un liderazgo de Saúl, aquellos que están liderando en la carne, sean liberados en este día, para que no puedan entrar, Señor, para que esto no empeore, para que no puedan caer en un estado, para que no terminen en un estado de locura, en un estado de desenfreno, sino, Señor, que hoy esta palabra es enviada porque estamos a tiempo. Estás a tiempo de cambiar de liderazgo, de carne al espíritu, de Saúl a David. Yo creo que esta palabra ha venido justa para ti, ha venido justa para este ministerio, ha venido justa para la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Este es el momento donde vos tenés que volverte a Dios, tenés que renunciar a esas cosas que habían en tu mente, a esos celos, a esa ira, a ese enojo, a esa persecución a tus hermanos. En este momento cae por tierra, así como pasó con Saulo de Tarso. Tuvo un encuentro con Dios y desde un momento de ser un perseguidor de la iglesia se transformó en un defensor de la iglesia, en un defensor de los gentiles, en un tremendo hombre de Dios, por causa de cambiar de liderazgo, de terrenal a espiritual, de la carne al espíritu. Esto Dios lo hizo con Saulo, si Dios lo puede hacer contigo también. Recibí la bendición, recibí la liberación, recibí la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, miren lo que dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré,
lo que me pueda hacer el hombre. Esto es para aquellos que están sirviendo, que estamos sirviendo en el Espíritu. Sigamos, no tengamos miedo por lo que puedan decir la gente, no tengamos miedo por lo que puedan provocar contra tu vida, contra tu persona. Sigue confiando en Dios, así como dice Hebreos al final 13:6, dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque el que lidera en el Espíritu confía plenamente en Dios, está aferrado, arraigado, agarrado de Dios. Y esta noticia te doy: no te canses de hacer el bien. Sigue sirviendo a Dios, sigue sirviendo a este Dios de poder. ¿Que vienen debilidades? Claro que sí. Pero la Biblia claramente en Gálatas 6:9 dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te rindas, no te rindas. Pero pastor, estoy cansado. Estoy cansado de que hablen mal de mí. Estoy cansado de que se levanten todos con... No te canses de hacer el bien. Sigue sirviendo a Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque a su tiempo vas a segar, vas a cosechar si no desmayas. No te rindas, porque Dios está contigo. Y aquellos que están en la carne, queriendo agradar a los pastores, queriendo servir, queriendo ocupar lugares de privilegio, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque todavía la puerta de la gracia está abierta. Y si Dios trae esta palabra, es porque Dios quiere realmente dar un vuelco a tu vida y sacarte de ese liderazgo de quiebra, de fracaso, y ponerte en un liderazgo de éxito, que es el liderazgo del Espíritu. Amén y amén. ¿Entendiste? Así Lucas, es. no Sí. prediques, no prediques. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Listo, no se pone a predicar. Bueno, ¿qué tenemos que decir? Ya terminó todo, nos pasamos. Ya terminó todo. Nos volvemos a reencontrar con el devocional mañana a las 7 de la mañana. Recuerden de que mañana también tenemos reunión, así que Ya. los esperamos a todos Qué en bueno. el Ministerio Catedral Roca de las Naciones. Mañana igual de todas maneras vamos a estar anunciando, recordando nuevamente. Bueno, Lucas. No sé qué más decir. Y chao, gente, Dios le Echa. bendiga. Chao, gente, Dios les bendiga. Este Lucas terrible. Se hace el tontito, pero no es tontito. Es más vivo que todos nosotros. Bueno, Amén. Lucas, cómo me alegro de Amén. haberte tenido con la camiseta de Argentina. Yo no me vive poner la camiseta de Argentina. Se ve que es más argentino que nosotros. Gente, gracias. Dios les bendiga. Gracias. Espero que esto les pueda ser de mucha bendición. Realmente yo me siento muy bendecido, muy feliz de haber tenido la oportunidad de compartir esto. Y nos vemos mañana, Dios mediante. Que tengan un glorioso, hermoso día. Disfruten en familia, disfruten los momentos felices, son únicos. No desperdicien tiempo y no se olviden de buscar a Dios. No se olviden de orar, no se olviden de meterse en el río de Dios, porque el liderazgo del Espíritu se hace en la oración. ¿Bien? Amén. Amados, nunca nos olvidemos que Dios te ama y nosotros también.